continuando con la enseñanza acerca de los 5 dones ministeriales, vamos hoy a tratar el don ministerial de profeta. Recuerden que aún no constituyó el mismo Jesús apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En los tiempos antiguos siempre había alguien de parte de Dios que sobresalía. Encontramos que desde los tiempos anteriores al diluvio, Dios llamaba a personas de manera particular. Encontramos el caso de Enoc, el cual caminaba juntamente con Dios y hasta fue traspuesto para no ver las penurias que sufrían aquí en la tierra. Luego recordamos al gran Noé, que Dios llama con el propósito de construir el arca, donde iba a ser salvo él y su familia juntamente con los animales. Luego viene un periodo donde Dios empieza a tratar con personas específicas que eran líderes de comarca o de familias. A esto se le llamaba patriarca. El primero de ellos, Abraham, luego Isaac, Jacob, y se cree que Job era uno también de esos patriarcas incrustado dentro de la historia. Luego viene otro periodo donde las personas que Dios llama son líder o caudillo. Estos fueron Moisés y luego encontramos a Josué. Cuando entran a la tierra prometida, entonces encontramos el gobierno de los jueces, que eran las personas que estaban destinados para libertar y juzgar a la nación de Israel. Juntamente con todos ellos estaba ya establecido el ministerio de sacerdotes, ya que habían sumos sacerdotes en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Pero fíjense que el ministerio de profeta ha estado circulando desde esos tiempos antiguos, desde allá Noé hasta Juan el Bautista, podríamos decir. Los profetas estaban presentes en todos los reinos, en todos los gobiernos y en todos los moveres de parte de Dios. Inclusive, habían profetas que eran cantores, como en el caso de David, que se les menciona como profeta. A Moisés también se le menciona como profeta, porque es que nosotros solamente conocemos algunos de los principales profetas por sus grandes hazañas. Pero en cada período de los reyes siempre había un profeta con un mensaje de parte del Señor. ¿Recuerdan? A Elías, a Eliseo, entre otros profetas que constantemente eran los instrumentos de Dios para tratar con el pueblo. Pero ¿qué resulta? Que en los tiempos cuando llega Jesús, la profecía y el ministerio, cualquier tipo de mover de parte de Dios era casi nulo. Y se había desarrollado mucho lo que era el ministerio de maestro, pero no a nivel ministerial de parte del Señor, sino corrientes de pensamiento y corrientes de aprendizaje que tenían ciertos individuos que le caracterizaban porque inmediatamente tenían un gran pensar profundo acerca de grandes verdades, pues ganaban muchas personas para ellos, para seguirles como adeptos. Así que no es de sorprenderse que cualquier persona que se levantase en los tiempos de Juan el Bautista, podían los demás ser seguidores de ellos fácilmente. Por eso Juan el Bautista fue, según la Biblia, el último de los profetas que tiene que ver con período de profeta. Pero fíjense que cuando hablamos aquí en Efesios 4 acerca de los 5 dones ministeriales o los 5 ministerios, nada tiene que ver directamente el profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo. El profeta de antes no era un predicador, era más bien un individuo que recibía de parte de Dios un mensaje y lo daba tal cual era. Así mismo, tal cual era el mensaje, así lo declaraba inmediatamente en lo que es el pueblo o al lugar donde Dios había de encomendar, sea a una persona, sea a un rey, sea a una nación, sea al mismo Israel, quien sea. Entonces siempre había un individuo que Dios utilizaba para esos fines. Pero en el caso de Efesios capítulo 4, vamos a ver ahora un don de profeta o un ministerio de profeta que es dado por el Espíritu Santo directamente a la iglesia para desarrollar una que otras funciones. Según el Seminario Reina Valera Internacional,
El ministerio profético viene de la palabra griega profetes, que significa uno que proclama un mensaje divino en público. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento son Juan el Bautista y la profeta Ana, según Mateo 11, 9 al 10 y Lucas 2, 36. El profeta o ministerio profético es el responsable de ministrar visión profética. Un profeta señala el camino del Señor en el presente para edificar a la iglesia. El profeta declara los propósitos de Dios del futuro en el presente. El profeta ve el corazón de individuos, comunidades y naciones. El profeta es responsable por las palabras que profetiza. Otras funciones del ministerio profético: la Biblia nos declara que el ministerio profético en el cuerpo de la iglesia que es de Cristo son hablar de parte de Dios. El profeta, Dios lo utiliza para hablar a su pueblo y envía mensaje por medio de sus profetas. Anuncia y denuncia. El profeta anuncia las buenas nuevas de Dios y denuncia las injusticias y los pecados de su pueblo. El profeta también protege a su pueblo con el mensaje claro de parte de la palabra del Señor. Una de las preguntas más notables que se hace con respecto al profeta es si existen rangos dentro de lo que es el profeta, porque hemos escuchado que hay profetas mayores y hay profetas menores. Fíjese, eso se trata del Antiguo Testamento y no del ministerio profético en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se le llaman profetas mayores a los profetas que tienen libros de mayor contenido, y se le llama profetas menores a los que tienen libros que son de menor escrito. Por eso no se le está hablando de rangos, de que fulano es más grande que el otro, sino que al libro ser pequeño se le llama profeta menor, al libro ser amplio se le llama profeta mayor. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿hay rango para profetas? No existe tal cosa. Y el ministerio de la profecía, dentro de lo que establece Efesios capítulo 4, no es más que el ministerio del predicador. Oiga bien, el predicador de la palabra es el ministerio de la profecía. Una cosa es el don de profecía descrito en Primera de Corintios capítulo 12, y otra cosa es el ministerio profético. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba hablando acerca del hablar en lengua? Le dice a todos ellos: yo quisiera que todos, en lugar de estar peleando por cuál don o tal o cual quieran tener, yo prefiero que ustedes profeticen. Pero cuando Pablo le dice quisiera que todos profeticen, no le está diciendo que se pongan a buscar una palabra en lengua para decirla y que otros aparezcan para que la interpreten. No, es que reciban el mensaje de parte de Dios y puedan transmitírselo a su pueblo. Así que podríamos decir que el profeta del Nuevo Testamento, el ministerio profético del Nuevo Testamento es del predicador. El predicador que predica no solamente por estudio y capacitación, sino por palabras de revelación divina que vienen a su interior a través del Espíritu Santo, y el Espíritu le da que hablar para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Otra pregunta que ha surgido mucho con respecto al ministerio de profecía o profeta es que si las personas pueden autodesignarse profetas. Hay un problema en cuanto a esto. Fíjese que se levantan muchos hermanitos que son utilizados muchas veces por el Espíritu Santo y otras veces son utilizados por el espíritu de ellos mismos. Y aunque usted no lo crea, muchos inclusive son utilizados por espíritus de error. Y estos comienzan a ministrarse unos a otros y a repartirse rangos y a repartirse cargos y a repartirse ministerios. Recuerdo una vez que alguien me dijo: siervo de Dios, yo quisiera conocer personalmente al apóstol que Dios tiene preparado para las naciones. Otros me decían: tú eres el profeta de los últimos tiempos y el Señor dice que tú eres un gran profeta. Otros que tú eres un pastor, que tú eres un evangelista, que tú eres tantas y cuantas cosas. Si por causa de los hermanos fuesen que dicen de parte del Señor, entre comillas, que Dios está diciendo y Dios está designando, que no quedarían casi ningún hermano sin un rango y sin un puesto ministerial de alto calibre, porque nunca
se reparten los dones o los títulos de usted es un fiel servidor de Cristo, usted es un fiel evangelizador del Señor, usted es un fiel limpiador de la iglesia, usted es un fiel visitador de los hermanos que andan por ahí y que están desamparados, usted es un fiel ministro para sustentar con ayudas y comida y alimento a las personas necesitadas, usted es un fiel ministrador del evangelio en la cárcel, usted es un fiel evangelista para los presos. No. Casi siempre que empiezan a repartir los dones, los profetas de patios, los profetas de agua dulce, estos siempre empiezan a designar altos puestos. ¿Y qué sucede con los concilios? Yo no conozco ningún concilio que llame por título a ningún ministro como profeta. Casi siempre todo el que usted escucha por ahí o ve por ahí que se titula profeta fulano de tal, él mismo se puso el nombre. No, porque fue el Señor que me dijo que yo soy un profeta. Hermano, si yo me pusiese los títulos que según muchos hermanos el Señor dice que yo soy, duraría 15 o 20 minutos en la presentación antes de predicar un mensaje. ¿Por qué estar alardeando tanto de las cosas que otros no conocen y que solamente usted y Dios lo sabe? Quien debe recibir la gloria, quien debe recibir la honra en cada una de nuestras exposiciones, de nuestras predicaciones, debe ser el Señor. Lo de menos importancia es alardear o estar alargando una introducción para decir quiénes somos nosotros, cuando en verdad lo que nos corresponde es decir única y exclusivamente lo que Dios ha puesto en nuestros labios a través del escudriñar su palabra.